noche es una bendición. Estar en la casa de Dios siempre es una bendición. Estos días, 3 días ya de actividad con un tema que le llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Y creemos, hermano, que Dios siempre tiene cosas nuevas para nosotros. Dice la Biblia que nuevas son las misericordias de Dios cada día, cada mañana. Así es de que si usted viene dispuesto a recibir la bendición de Dios, pues prepárese. No tiene otra cosa más que creer. Esto de la bendición de Dios, pues es para todos, hermano. No hay excepción de personas, sino que es para todos. Y lo recibe no aquel que sabe, sino aquel que cree. La Biblia dice que al que cree todo le es posible. Amén. Les damos la bienvenida a los amigos y hermanos que nos visitan. ¿Qué les decimos? ¿Qué les decimos, hermanos? Y que sean bienvenidos, amén. Y que los estábamos esperando, ¿verdad? Qué bueno que ya están con nosotros el día de hoy. Vamos a disfrutar ya del mensaje. Y vamos a dejar el lugar a nuestro hermano Ciel. Desde que lo recibimos con un fuerte aplauso y le decimos al hermano que Dios le bendiga. Dispóngase a recibir la palabra de Dios. Ciel. Amén, gloria a Dios. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Qué bendición estar aquí con ustedes, poder compartir estos días, amados hermanos. Es siempre un privilegio poder predicar la palabra y también compartirla en estos lugares donde yo recordaba hace unos días, antes de llegar aquí, yo recordaba, hermanos, que en la iglesia Centro de la Familia Cristiana fue una de las primeras iglesias que recuerdo que cuando yo gradué del instituto hace algunos años, mi pastor Carlos Izaguirre me envió, me dijo: ve y predica con los jóvenes, es que me están invitando pero yo no puedo ir. Y le dije al hermano Raúl que si tú puedes ir a predicar. Y estaba recordando hace ya algunos añitos, no sé ya si 15 o más, pero recuerdo yo de esa experiencia y yo no sé si se acuerda el pastor, pero llegué aquí a predicar y me dejaron en lugar de mi pastor. Así fue que yo lo conocí a él, parece que ya era superintendente en ese entonces. Y fue un gusto, hermano. Hoy estamos aquí después de algunos años y su promesa se sigue cumpliendo. Su palabra sigue siendo viva y Él está con nosotros. Amén. Yo quiero que vaya conmigo al primer libro de los Reyes, al Antiguo Testamento, por favor, capítulo 18. Primer libro de los Reyes, capítulo 18 y versículo 41 en adelante. Primer libro de los Reyes, capítulo 18 y verso 41 en adelante. Amén. Cuando lo tenga usted puede glorificar a Dios. Primera de Reyes 18:41. Vamos a leer la palabra del Señor. La escritura dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Aconteció esto en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió de delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Diga conmigo: una grande lluvia se oye. Dígale al vecino: una grande lluvia se oye. Si ya no se acuerda del 99% de la predicación, acuérdese del tema.
Ya por lo menos lleves el tema ya a su casa y diga: una grande lluvia soy. ¿De qué predicó el pastor? Bueno, de una. ¿Y qué dice? Bueno, por lo menos me acuerdo de una grande lluvia se oye. Cuando Dios le da esta palabra al profeta Elías, la nación estaba pasando un tiempo de decadencia, de hambre, de gran necesidad. El contexto dice de los capítulos anteriores que Dios había cerrado los cielos por más de 3 años. No había lluvia ni rocío sobre la faz de la tierra. Y la razón por la cual Dios le cerró los cielos es porque Israel había ido en pos de otros dioses, de Baal y de Acera. Baal era conocido como el dios de la lluvia, qué ironía. Y Acera era conocida como la diosa de la fertilidad. Eran dioses paganos, eran dioses que no, hermanos, de alguna u otra manera debían de buscar los israelitas teniendo a Jehová. Sin embargo, la historia dice de la palabra que ellos fueron en pos de esos ídolos. Por lo tanto, Dios les cerró los cielos y dejó que ellos esperaran en los dioses que habían buscado la respuesta a su necesidad. Hoy quiero decir algo muy importante. El mismo Dios que abre los cielos es el mismo Dios que puede cerrarlos. El mismo Dios que bendice tiene el poder también de quitar la bendición, porque Él es Dios soberano, todopoderoso. Y cuando el pueblo no entiende, cuando la iglesia no entiende y no enfoca su mirada, su fe en Él, Dios puede cerrar los cielos. Dios les cerró los cielos para que entendieran que no era ni Baal ni Acera quien les bendecía y les abría la lluvia que necesitaban. Dios los cierra. Y en ese tiempo de crisis y de decadencia, Dios le da la palabra al profeta Elías. No había lluvia, había gran necesidad. Y cuando Dios visita a Elías, el profeta, le da una palabra. En tiempos de crisis, en tiempos de gran necesidad, esta palabra para ellos era la esperanza y la respuesta a lo que estaban viviendo, a lo que estaban pasando. Porque todo lo que necesitaban era que volviera a llover, era que el agua volviera a caer para que sus campos produjeran, para que sus bestias pudieran vivir, para que las necesidades básicas de su vida, su economía, todo se activara otra vez. De alguna manera la esperanza estaba en que Dios se acordara, y Dios se acuerda, y Dios le da una palabra al profeta y le dice: ve y preséntate delante del rey Acab, el responsable de la nación, y ve y dale una palabra de parte mía, le dice Elías. La palabra es: dile que una grande lluvia se oye. Ve y da la palabra. Elías se prepara para ir a ver al rey, el responsable de la nación, y darle esa palabra. Oiga, hermano, hoy yo quiero decirle de parte del Señor que una lluvia de Dios puede cambiar todas las cosas. Que una lluvia de Dios puede producir donde no hay vida. Que una lluvia de Dios puede sanar donde hay enfermedad. Que la lluvia de Dios puede avivar, puede fortalecer la vida de la iglesia. Así como aquella lluvia física era la respuesta a su decadencia, a su crisis, hoy también una lluvia espiritual de Dios puede cambiar la dirección de la iglesia, puede cambiar el rumbo del pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen: necesitamos que Dios nos mande esa lluvia espiritual también a nosotros? Y sabe, Dios le da la palabra. Y quiero que usted vea esto. En el versículo 41 hay algo que no tiene lógica acerca de lo que Dios le dice. Dios le dice: una grande lluvia. Y los meteorólogos no estarían de acuerdo con eso, porque las lluvias se ven, se anuncian con lo que ves en el cielo. No las puedes oír antes de que caigan. Eso va contra la misma naturaleza.
Si alguien hubiera escuchado un meteorólogo de aquel tiempo, Elías dijera: tú estás loco. Eso es imposible. Una lluvia tú la puedes observar, puedes percibir las nubes, puedes percibir los cambios en el cielo, pero ¿cómo puedes oír las gotas de un agua que... ¿Cómo puede ser que tú puedas hablar de esa manera, Elías? Pero quiero decirle algo de parte de Dios, espero que lo entienda. Porque Elías, cuando va y da la palabra de la lluvia que Dios le había dado a él para profetizar, hay algo interesante, porque el siervo de Dios, el hombre de Dios, él sabe, él puede palpar, él puede ver, él puede percibir lo que Dios va a hacer aún antes de que suceda, aún antes de que se manifieste. Hay hombres de Dios que pueden ver cosas que otros no ven, que pueden oír cosas que otros no oyen. Aleluya, gloria a Dios. Que pueden recibir revelaciones que otros no perciben. Por eso, cuando la iglesia está alineada a la voz de Dios, cuando la iglesia está conectada con el Espíritu Santo, la iglesia puede ver y oír lo que Dios va a hacer, aún mucho antes de que suceda. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso el profeta dice: yo puedo ver, puedo percibir, puedo oír la lluvia que Dios va a traer a la nación. Mientras de que muchos hablan de derrota y de muerte y de pérdidas, hay una iglesia que puede hablar de fe, de esperanza, de poder. Dígale a su vecino: las grandes lluvias de Dios se oyen antes de que sucedan. Se oyen antes de que sucedan. Eso solamente lo hace el Espíritu Santo, hermanos. Esto no tiene que ver con una casualidad del hombre. Esto no tiene que ver con sabiduría humana. Tiene que ver con una experiencia sobrenatural del poder bendito de Dios. Alabado sea Jesucristo para siempre. Y Elías dice: se oye. Y cuando va, versículo 42, entonces va y da la palabra. Pero a partir del 42 hay algo que sucede en la historia. Y si queremos que Dios nos visite con esa grande lluvia espiritual, nuestra vida, iglesia, familia, tenemos que aprender los 3 principios que atraen esa lluvia, o que van a producir esa lluvia de parte de Dios. Porque Elías no se quedó con la palabra, Elías hizo algo. Hay gente que está buscando una palabra profética, perdón, pero es verdad. Y hay gente que dice: yo necesito que Dios me diga algo, porque si no, entonces no sé si Dios va a hacer algo conmigo. Hay gente que depende de que alguien le dé una palabra. ¿Sí me explico? Y hay gente que solo se queda con la palabra. Hace 20 años Dios me dijo. Está bien, Dios habla, yo lo creo. Pero hay algo más que debe hacer la iglesia. No solo oír una palabra profética, no solo escuchar una instrucción. Hay algo más que Elías hace. Elías pudo haberse quedado tranquilo, ¿no? Diciendo: ya Dios me dijo que va a llover. Pero Elías hace lo que la iglesia tiene que hacer hoy, para que Dios derrame esa lluvia poderosa sobre nosotros. Versículo 42. Acab subió a comer y a beber, Acab el rey. ¿Y Elías qué hizo? Subió a la cumbre del Carmelo. ¿Y para qué subió? Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las... Número 1. Dice la palabra que cuando Elías habla la profecía que Dios le dio al rey, al responsable de la nación, el rey, en lugar de prepararse, preparar al pueblo, levantar a los levitas, levantar a la gente que podía, al sacerdocio, a todos, a clamar y a buscar a Dios, Acab sube a su alcoba real, come y bebe y se acuesta. Mientras que Elías, ¿a dónde sube? Mientras que Elías sube a la cumbre del monte Carmelo y se postra entre sus rodillas, o sea, se humilla completamente para orar y para clamar a Dios por la palabra que Él le había dado de que iba a llover. Alabado sea el nombre de Jesucristo para siempre. Es decir, Elías no se quedó con la palabra que escuchó. Elías se subió a la cumbre del monte a orar y a clamar a Dios por la lluvia que Él le había prometido. Alabado sea Dios. ¿Qué quiero decir con esto, amados hermanos? Nunca va a llegar la lluvia si la iglesia no se activa en la oración. Nunca va a llover sobre un ministerio que ha descuidado la oración.
Nunca va a haber visitación si no hay oración en la vida de la iglesia. Oiga, hay gente que está bien. Yo le dije hace un momento, está bien que te profeticen, está bien que te pongan las manos, está bien que te digan este año es tu año. Aleluya. Está bien ver los programas que mucha gente ve. Sí, me explico. Mucha gente que ve programas en la televisión y perdóneme que hable mucho de eso, pero no hay oración. Nunca va a llover sobre un ministerio, sobre una vida que está separada de la oración. La oración mueve la mano de Dios. La oración abre las puertas. La oración abre los cielos. La oración produce avivamiento. La oración produce poder de Dios. La oración produce milagros. La oración es la herramienta que Dios usa para mandar avivamiento a la tierra. Alabado sea Jesucristo. Hoy quiero decirte, es un tiempo de Dios para ti, iglesia. Si quieres bautismo, si quieres lluvia, si quieres poder, si quieres que Dios te levante, así te dice Jehová: sube a la cumbre del Carmelo y dobla tus rodillas y empieza a clamar por tu familia, por tu casa, por tu congregación, por tu sociedad, por tu ministerio, porque la lluvia no va a venir si no se levanta la iglesia en oración. Alabado sea Jesucristo. Dios no busca una iglesia emocionada, una iglesia que viva en emoción, una iglesia que practica la oración, una iglesia que clama, que intercede y que busca el rostro bendito de Dios. Dígale a su vecino: hay que orar. ¿Y sabía usted que los hebreos, o sea, los judíos, tenían diferentes tipos de oración? ¿Cómo se diferenciaba el tipo de oración de un judío, un hebreo, en el Antiguo Testamento? Por la posición en la que oraba. Había por lo menos 4 formas de orar para un israelí o un hebreo, alguien del pueblo de Dios. Y de las 4 hay una que era postrarse en tierra. Una forma era orar de pie, otra forma era orar de rodillas, otra forma, hermanos, era orar, hermanos, en una posición como agachada, pero había una que era orar postrado en tierra, literalmente tirado con el rostro y el pecho en el suelo. Esa oración en el Salmo 51 la hace David cuando está tirado ahí: renueva un espíritu recto, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y se tira David al suelo. Es la misma oración o la misma actitud por la cual está orando ahora Elías. Pero Elías está orando en la cumbre. Y Elías, ¿por qué está orando? Mientras que David en el Salmo 51 oró por perdón y restauración, acá Elías está orando por la lluvia que Dios le ha prometido a su nación, que está muriendo de hambre. Y vemos algo muy diferente, porque ese tipo de oración postrado en tierra o con rostro en tierra era una oración de humillación y de quebranto. Es decir, Elías no estaba tirado ahí nada más por estar tirado. Lo que la posición nos dice es que Elías estaba gimiendo, es que Elías estaba quebrantado hasta lo más bajo, es que Elías estaba llorándole a Dios ahí, es que Elías estaba quebrado en llanto, intercediendo a voz abierta a la presencia bendita de Dios. Y la intención de ese tipo de oración, de quebranto y de humillación, es que Elías estaba orando muy seguramente las siguientes palabras: oh Jehová, respóndenos, mándanos la lluvia, mándanos tu avivamiento, mándanos la respuesta a la nación. Y no me voy a bajar de aquí, oh Jehová, hasta que tú me respondas, hasta que tú mandes el agua, hasta que tú bendigas a mi tierra. Y Elías estaba tan definido a no moverse a orar, a bajarse de ahí, hasta que Dios le respondiera y cumpliera su palabra. Qué maravilloso momento. Hay gente que ora una vez y como no pasó nada, ya no quieren orar. Hay gente que lleva una semana orando: hermano, yo no veo nada, pastor, yo ya no quiero orar, ya no creo en la oración. Pero la oración de este hombre llamado Elías es una oración para nosotros ejemplar. Porque él dice: yo no me bajo del Carmelo hasta que Jehová me responda. Y voy a estar aquí tirado en el suelo hasta que Dios mismo mande la lluvia que yo he escuchado espiritualmente, que viene sobre la nación. Hace falta una iglesia que se levante.
Hace falta una iglesia que se levante, dije, en oración y que le diga a Dios: no nos movemos de este altar, no nos movemos de nuestras rodillas hasta que nos mandes el avivamiento, hasta que mandes bautismo, hasta que mandes fuego a la iglesia, hasta que mandes poder a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la oración es la que moverá el avivamiento a este lugar. Por eso te dije en un momento atrás, hermano, es tiempo de orar. ¿Sabe? Hay mucha gente que quiere unción sin oración. La Biblia dice que el estilo de la iglesia apostólica era que oraban todos los días. Claro está el ejemplo de Hechos, capítulo 3, cuando Pedro y Juan suben al templo a orar. Y cuando suben al templo a orar, recuerda lo que pasa en la puerta del templo. No puede caminar, el paralítico. Y cuando está allí, van a entrar al templo, pero antes de entrar, él les pide una moneda. Y van Pedro y Juan y le dicen: mira, no tenemos ofrenda, hombre. No hay. No tenemos plata. Pero ¿qué le dice Pedro? Pero lo que tengo, de eso te doy. Y le toma de la mano y dice: en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice la palabra que al instante aquel hombre cojo se levantó y anduvo y recibió su milagro y entró al templo con ellos ya, saltando y danzando, exaltando el nombre de Dios. Pero lo que tengo te doy. ¿Qué era lo que tenían ellos? El poder del Espíritu Santo de Dios. Oiga, hermano, pero eso no se compra en el Oxxo. Eso no se consigue por alguna llamadita. No, eso se consigue de rodillas en la bendita presencia de Dios. Ellos iban a orar, iban a la oración, estaban ahí en la presencia de Dios. Iglesia, si quieres ver respuesta, si quieres ver poder, es tiempo de levantar grupos de oración, tiempo de intercesión y buscar el rostro de Dios. Aleluya, porque la oración es la que mueve el poder de Dios. Elías está postrado, versículo 42. Y tiene el rostro entre las rodillas, está humillado completamente, clamando a Dios. Oh, ¿qué puede pasar si una mujer, si un hombre se levanta a clamar a Dios por su familia? ¿Qué cosas poderosas pueden pasar si un líder de un ministerio se levanta a orar por su ministerio? Algo glorioso puede hacer Dios. Todo lo poderoso de Dios empieza en el cuarto de oración. ¿Quieres ver resultados? Ora. ¿Quieres ver milagros? Ora. ¿Quieres ver respuesta de Dios? Iglesia, ora. Pero hay gente que ya no le tiene fe a la oración. Aquí no, allá en San Luis, donde yo vengo. Y hay algunos más abusados que dicen: es que ya Cristo pagó todo. Ya no hay que ayunar ni hay que orar, porque Cristo le pagó hasta los de Coppel por ti. ¿Sí me explico? Tú no tienes por qué sacrificarte. Él ya se sacrificó. Oiga, hermano, esa doctrina está mal versada y equivocada. ¿Sabe por qué? Porque esa es la actitud de una iglesia que está apagada, de una iglesia indiferente, de una iglesia que no está viviendo el avivamiento y el poder de Dios en su vida. Hoy más que nunca hay que orar, hay que interceder, hay que buscar la presencia de Dios y meternos en la presencia de Dios para que Él nos responda. Así es que levántate a orar y a clamar para que Dios mande ese avivamiento que necesitamos. Versículo 43 dice la palabra que después de que empezó a orar Elías, iba su criado o su siervo con él a la cumbre y le dijo: ve y mira hacia el mar mientras yo oro. Y dice que él subió y miró y dijo, ¿qué dijo el criado? O sea, hay que analizar el verso. Mientras Elías está orando de rodillas con su pecho en tierra, le dice a su siervo: ve y asómate de aquí de la cumbre hacia el mar y dime si algo se ve. Pero va el siervo y ¿qué le dice? Y dice que regresó y le dijo: no hay nada. Y le dice Elías: vuelve 7 veces. Y volvió la segunda vez. Y el siervo dijo: no hay nada, Señor. Vuelve otra vez. Volvió la tercera vez y dijo: yo me imagino que cuando ya fue por la cuarta, ha de haber dicho el siervo: este hombre anda mal calibrado.
Este se subió emocionado aquí. Se me hace que no fue Dios, fueron las enchiladas de anoche. Se me hace que este está emocionado. Este no es Dios, este es su carne. Si te suena familiar. No, se me hace que lo que este hermano dice, esta es su visión de su carne. No creo que Dios lo vaya a hacer. No se parece muy perfecto para que Dios lo vaya a hacer. Y hay gente que de pronto, hermano, no cree en lo que Dios va a hacer. Y aquel hombre, yo me imagino que después de que iba 4 o 5 veces, dijo, pues no hay nada. No se ve ninguna señal de que Dios vaya a hacer algo. Pero escuche, mientras que el criado dice que no hay nada, Elías no se mueve del suelo. Elías sigue clamando, Elías sigue perseverando. Yo creo que también algún ministro, algún ministerio que no andara tan metido con Dios, pudo haber pensado lo mismo. Pues, ¿para qué me traes acá? ¿Me vas a avergonzar, Señor? Mira, yo ya le di palabra al rey, y ya le dije a mi criado que me ve como un profeta, que algo va a pasar, y ya van 4 o 5 veces y no pasa nada. Pero no vemos a un Elías que se doblega. Vemos a un Elías seguro. Vemos a un Elías que persevera orando arriba, aunque allá en el cielo no está pasando nada. A veces te va a suceder que oras y parece que no pasa. ¿Alguien se identifica? A veces vas a ver que después de 1, 2, 3 semanas de oración no cambia nada, y vas a pensar que a lo mejor lo que tú has hablado, oíste de Dios, es algo carnal, es algo que no va a pasar, algo que Dios no va a hacer. Pero lo interesante es que, número 2, Elías no solo ora, sino que Elías también persevera. Es decir, Elías pudo haberse rendido y bajarse como diciendo, nos emocionamos, hermano, vámonos, esto no era de Dios. Pero Elías no hace eso. Elías se que dice, ve una vez más, vuelve una vez más, por favor dame 7 veces. Y si en la 7ª vez no pasa nada, esto fue una emoción y nos vamos los dos para abajo y se acabó. Ahí entrego mis credenciales, se acaba todo. Pero Elías le dice, no, vamos a esperar hasta la 7ª vez. Vamos a esperar hasta ese momento. Vamos a esperar porque Dios me habló, porque realmente Dios me lo confirmó. Dios me mostró que algo iba a pasar. Y Elías, en lugar de desesperarse y en lugar de claudicar, Elías persevera. Hoy quiero decirte algo, querido hermano. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado de tu casa, de tu familia? ¿Qué ha dicho Dios de tu ministerio? ¿Qué ha dicho Dios de esta iglesia? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con tu familia inconversa? ¿Qué te ha hablado Dios? Cosas poderosas, ¿verdad? La realidad es que muchas veces la iglesia pierde la fe. Muchas veces la gente se desanima y deja de creer que Dios puede hacer milagros, que Dios puede hacer un avivamiento. Recuerdo que cuando yo entré al pastorado, les dije ayer, tenía 24 años. Y recuerdo que cuando yo acepté el pastorado, era un jovencito soltero. Y recuerdo que de las primeras visitas que hice a hermanos de la iglesia, porque yo quería saludar a toda la iglesia, empezar a acercarme como pastor. Y recuerdo que visité a una familia de unos hermanos que habían sido diáconos en años anteriores, unos hermanos ya grandes de edad, y lo digo con mucho respeto. Hablo de la experiencia, no hablo de las personas, solo de la experiencia. Y recuerdo que voy, y cuando fui con ellos, hermanos de mucho respeto hacia mí, yo mi persona lo respetaba mucho a ellos por su perseverancia en la iglesia. Y recuerdo que llegaron y que me dijeron, ay muchacho, qué bueno que te vemos. No te damos 3 años de pastorado, tú vas a fracasar. Me dieron esa bonita palabra. Me dijeron, no te damos 3 años. Tú eres un muchacho que no vas a poder con la iglesia. Así esa palabra tan animosa me dieron. Me dijeron 3 años. Y luego el hermano dijo, no, a lo mejor 2. Tú no estás preparado. Tú eres muy joven. Tú no tienes experiencia. Así me empezaron a ministrar. Yo recuerdo que salí de ese lugar y dije, Señor, ¿tendrá razón esta gente? Porque a veces pierdes la fe. ¿Sí o no? Cuando ves que las cosas no están a tu favor, pierdes la fe. Cuando ves que las cosas no se van alineando como Dios te dijo que iba a suceder, empiezas a perder el ánimo. Y recuerdo que yo salí de ahí y me fui al templo, hermano. Se me quitaron las ganas de visitar a las demás familias. Me fui al templo y me metí a orar y le dije a Dios, ahí en el cuartito donde yo estaba en la iglesia, no teníamos el templo que ahora tenemos, era un cuartito chiquito ahí donde estaba yo ahí, y me metí en ese cuartito y literalmente yo no me puse a orar, yo me puse a llorar.
Y le dije a Dios: Señor, ¿por qué me llamaste? A lo mejor estos hermanitos de muchos años en la iglesia tienen razón. Me emocioné y dije que sí, no sé. Y empecé a llorar con Dios. Y de repente Dios me habló, porque Dios te habla. Cuando tú lo buscas en oración, ¿cuántos saben que Dios habla? Y recuerdo que ahí cuando estaba orando, gracias. Recuerdo que cuando estaba orando ahí, Dios me habló a mi corazón. Y lo único que Dios me dijo es: ¿quién te llamó? ¿Los hermanitos o yo? Tú, Señor. ¿Quién te va a usar? ¿Esos hermanitos o yo? Tú, Señor. ¿Y quién te ungió como pastor? ¿La gente, la iglesia o yo? Creo que tú, Señor. Entonces levántate y cree que yo te voy a usar, y cree que la iglesia va a prosperar. Porque la gente se puede equivocar, pero yo, Jehová, yo el Dios que hizo los cielos y la tierra, no me equivoco, porque soy perfecto en todos mis caminos y conozco los pensamientos del hombre y las intenciones del corazón. Y yo te puse, y tú te vas a levantar, y tú vas a trabajar. Y dije: sí, Señor, con esa respuesta sí me levanto. Y me levanté hace más de 10 años. Y para la gloria de Dios, los hermanitos estos, Dios se los llevó para México. Digo, para la gloria de Dios, no porque se los llevó, sino porque los trajo otra vez. Los trajo 6 años después. Y empezaron a ver que estaba el 70% de un auditorio para 800 personas terminado, con su capacidad. Y el hermano pasó, el que me dijo: te doy 2 años, tomó el micrófono y empezó a llorar. Y dijo: hermanos, Dios está en este lugar. Y hace unos años atrás, mi carne pensaba muchas cosas de esta iglesia y de este pastorado. Pero hoy mis ojos pueden ver la obra de Dios en este lugar, y pueden ver la manifestación de Dios en este lugar. Y desde allí, hermanos, yo ni sabía. A mí me dijo: pastor, ¿puedo dar una palabra? Yo dije: vas a dar una palabra de salud. Tenía 6 años que se fue a Ciudad de México, gloria a Dios. Yo nunca pensé que iba a decir el hermano. Jamás me pasó por la mente. El más asombrado por lo que estaba diciendo era yo. Y empezó a llorar. Se bajaron, me abrazaron a mi esposa. Ellos todavía no alcanzaron a verla. Me casé yo después de estar pastoreando unos meses. Pero ¿sabe una cosa? ¿A dónde voy con esto? Tienes que perseverar. Si quieres ver la mano de Dios, tienes que perseverar. Alabado sea Jesucristo. Si quieres ver el poder de Dios, tienes que, dile al que está al lado, tú tócale el hombro y dile: tienes que perseverar. No importa lo que estés pasando, no importa. La lluvia viene para la gente que persevera. El avivamiento viene para una iglesia que persevera, no para una iglesia que hace caso al desánimo, no para una iglesia, amados hermanos, que retrocede, sino que persevera en el nombre de Cristo Jesús. Hoy Dios te dice: persevera en la fe, porque a su tiempo va a llover, porque a su tiempo yo lo voy a hacer. Y a lo mejor en este momento no ves nada. A lo mejor en este momento piensas que has orado y nada ha sucedido, pero todo vendrá en el tiempo bendito de Dios. Y Dios se va a manifestar, y Dios va a manifestarse de una manera gloriosa si tú perseveras en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La perseverancia del profeta aseguró la lluvia. Hay gente que se bajó del Carmelo así estando así de cerca de su lluvia. Hay ministerios que cuelgan el arpa cuando están así de que Dios les mande la lluvia. Hay familias que desertan de la iglesia, que desertan del servicio a Dios cuando están así de que Dios los visite. No te des esa oportunidad. Levántate en el nombre de Cristo y persevera hacia lo que Dios te ha hablado, y persevera hacia lo que Dios te ha dicho, porque yo también escucho la lluvia de Dios para ti. También escucho la lluvia de Dios para esta iglesia. Se puede oír la lluvia de Dios para las familias de este lugar, pero necesita Dios de familias, de personas que se levanten y perseveren, que no se desanimen, que no retrocedan hacia lo que Dios va a hacer a través de su Espíritu Santo. Por eso es que Elías va a la primera, la tercera, la quinta, la sexta vez, y Elías no se rinde. Elías sigue perseverando en la fe. Viene a mi mente David.
cuando nadie quiere pelear contra Goliat. Usted sabe la historia. Están en el valle de Ela y nadie quiere pelear. Pero de pronto llega un muchachito a llevar lonche a sus hermanos. Eso dice la historia. Él no iba a pelear, él no era guerrero, pero iba a llevar quesos a sus hermanos. Eran del Naranjo, por cierto, del mejor queso. Diría azúcar, porque ahí lo hacemos también. Pero iba a llevarle lonche. Cuando él ve la batalla y ve que nadie se levanta, nadie quiere enfrentar a Goliat, y David pregunta: ¿quién es este hombre? Este filisteo endemoniado. Pues es este hombre de casi 3 metros de altura, hombre guerrero de su juventud. Su espada tan solo pesa 40 kilos, aleluya. Su escudo lo cargan entre 2 hombres, santo es Dios. ¿Y qué dice David? ¿Quién es este filisteo incircunciso que ha venido a ofender a los escuadrones de Jehová? Y le dijo David: no hay quien pelee con él. Y dijo: yo me anoto, yo peleo con él. ¿Y quiénes fueron los primeros que no creyeron en él? Le dijeron los hermanitos: órale, vete, órale, tú eres el de lonche, órale, vete, el pastor de ovejas, tú no eres guerrero, tú ni sabes usar una espada. Y lo desanimaron. Pero David se desanimó. Le dijo: ustedes no son los que mandan aquí, ojo, lléveme con el rey. Y lo llevaron con el rey. ¿Qué le dijo el rey? Oh rey, no te preocupes, ya hay quien pelee. Ya hay quien pelee con este gigante, yo voy a pelear. Y el rey lo mira con ojos: mira, mi hijo, está bien tu ánimo, está bien tus ganas, pero tú no puedes pelear. Mira, rey, dame una oportunidad y te voy a demostrar que Jehová está conmigo. Y David dice que se aproximó, le quisieron poner la ropa de guerra. Usted sabe, dice que ninguna no le entraba nada. No podía con el escudo ni podía con la espada. Pero agarró su onda y dijo: no, yo peleo con esto y no ocupo nada. Agarró esa bolsita donde cargaba sus piedras, tomó las 5 piedras, que muchos por ahí hacen su teología de los 5 ministerios, ¿no? Las 5 piedras, están medio loquitos, no es así. Pero llevó las piedras. Si no, si hubiera sido las piedras los ministerios, no la hubiera matado con uno, sino con las 5, porque los 5 son efectivos. Pero con uno lo derribó. Y entonces lleva sus piedras y va y se dirige a la línea de batalla. Pero voy a terminar con esto, que es lo que quiero que veas, de la perseverancia de la fe. Cuando David va a la línea de batalla, ¿qué es lo que David dice? David no dice: pues le voy a echar ganas, hermano, pues ahí oren por mí, y si me va mal, pues bueno, en el nombre de Jesús. No, David dice: en este día te voy a cortar la cabeza y voy a entregar tu carne, oh Goliat, a las aves de los cielos, para que sepan que hay Dios y que hay Jehová todopoderoso en Israel. Porque tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios que tú has ofendido, con el Dios que tú te has metido. En ese nombre vengo contra ti y te voy a derribar y te voy a matar en el nombre de Jehová. Vemos que este hombre no era un hombre capaz físicamente, tal vez no era un guerrero, pero si era alguien lleno de fe, si era alguien que confiaba completamente en el Dios todopoderoso que lo había llamado y que lo había ungido poderosamente. Hoy quiero decirte: la clave de todo lo que tú puedas ver y hacer se llama fe. Tienes que perseverar, tienes que creer en lo que Dios va a hacer, y su mano poderosa se va a mover. Alabado sea Jesús. Y cuando entonces, quiero que vaya a la Biblia, vuelve 7 veces, versículo 43. Invito al grupo si me ayuda, por favor. Dice que volvió a la 7ª vez, verso 44. Y a la 7ª vez, ¿qué le dijo el criado? Yo veo una pequeña nube. Ojo con esto. Él vio esto, mire. ¿Cómo se podría ver este tamaño de palma en un inmenso mar? Y cuando el criado vuelve a la 7ª vez, le dice, muy triste, el profeta dice: ¿qué viste en la 7ª? Y el criado dice: pues mi señor, no sé si decírselo. A lo mejor si no se lo digo, no lo desanimo tanto. Yo vi, fíjese la descripción de él: una pequeña
nube del tamaño. Eso fue lo que vi, Señor. La expresión del mismo texto nos dice que no se la dijo aquel con fe, que él mismo estaba diciendo: Señor, probablemente nos subimos aquí emocionados. Lo que el criado pensó es algo insignificante lo que está ahí, pero a mí me sorprende la respuesta del profeta, porque para el criado era una pequeña nube, como un punto insignificante en un inmenso mar. Pero para el profeta no era una simple nube ni una expresión en el cielo insignificante. Para el profeta esa nube era una señal de Dios. Era una señal de Dios, digo, era la respuesta a la oración, a esas horas de estar de rodillas, ahí creyendo, perseverando, confiando de que Dios le iba a responder, porque él oía cosas y veía cosas que otros no veían ni escuchaban. Y cuando Elías ve eso, Elías no vio una pequeña nube. Diga conmigo, Elías vio una señal de parte de Dios. Aquí hay gente que le ha pedido señales a Dios. Aquí hay gente que le ha dicho a Dios: ¿lo vas a hacer, Señor? Si vas a sanar a esta familia mía, si vas a salvar a estas personas, si me vas a usar, si vas a levantar mi casa otra vez. Y hoy Dios te dice: este mensaje es la nube, es la señal a la respuesta a tu oración, a lo que me has preguntado, a lo que me has dicho, si creías que iba a suceder. Porque para el hombre de Dios la nube era una señal. Claramente el criado dice: esa pequeña nube sube del mar. Y Elías sabía perfectamente de lo que estaba hablando, porque Elías no estaba viendo en un sentido físico, material la nube, sino estaba viendo esa nube como una señal bendita de Dios, de que la respuesta venía por él de parte de Dios después de la oración. Y mire, yo veo tres expresiones en la palma esa, o en esa pequeña nube. Primero, para Elías, lo dije hace un momento, la nube no era una simple nube. Para Elías era una señal divina de que iba a llover. Dios siempre manda señales de que Él va a cumplir su palabra. Dios siempre confirma su palabra. Dios siempre confirma lo que va a hacer con nosotros. Y esa nube, aunque era insignificante, subía del mar como una señal diciéndole Dios a Elías: aquí estoy, no me he olvidado de lo que te dije, no me he olvidado de lo que te prometí ahí en el cuarto de oración, no me he olvidado de lo que te hablé a tu oído profético. Yo voy a mandar la lluvia. Y Elías no la tomó como una pequeña nube, sino como una grande señal. Pero luego, lo segundo que veo en esa nube es que dice claramente pequeña. Grábate esto en tu corazón y en tu mente, hermano, hermana. Todo lo grande y lo glorioso de Dios que vemos en la Biblia empezó siendo algo pequeño. Los grandes profetas y los grandes moveres empezaron siendo algo pequeño o insignificante. Un pastorcito de ovejas derribando gigantes. Un tartamudo como Moisés liberando una nación. Un Pedro atrabancado, pescador de ovejas, pescando a miles de almas en una predicación. Todo lo grande de Dios en la Biblia empezó siendo algo pequeño, empezó siendo algo insignificante, que la gente pudo ver y decir: no damos nada por no creo que pueda pasar algo acá. Pero todo lo grande, lo glorioso de Dios
empezó así, como una pequeña nube, como algo insignificante. Y en este pasaje, esa pequeña nube se iba a convertir en una grande lluvia de parte de Dios para la nación. No te sientas pequeño, no te sientas insignificante, no pienses que Dios no lo puede hacer. Y cuando lo quieras pensar, acuérdate de este humilde pastor, lo que le dijeron hace 10 años, que no iba a aguantar ni 2. Hoy puedo decirte que todo lo glorioso de Dios empieza a través de gente pequeña, de personas insignificantes. No sé cómo está tu casa, no sé cómo están las circunstancias en tu familia o en tu ministerio, pero Dios te dice: prepárate, porque algo grande viene. Porque alguien puede creer la palabra, porque algo grande viene para tu vida, para tu casa, para tu familia. Esa nube pequeña era algo grande que vendría. Y entonces viene a mi mente lo que Dios le dice a Job: aunque tu inicio haya sido pequeño, tu postrer, Job, será mayor. Aunque ahora estás tirado, Job, en el suelo, tu postrer estado será más grande. Y aunque el criado vio una pequeña nube, el profeta vio de parte de Dios una grande lluvia, porque él sabía lo que Dios le había dicho, porque él sabía lo que Dios le había prometido. Y quiero terminar con la tercera expresión de esa palma de la nube, como la palma de la mano de un hombre. Ojo con esa palabra. El criado vio una nube que tenía forma como la palma de la mano de un hombre. Pero Elías no vio una nube que tenía forma de mano de hombre. Elías vio en el espíritu la mano de aquel que le prometió la lluvia. Alabado sea el nombre de Cristo. La mano de aquel que todo lo puede. La mano de aquel que estaba hundiéndose en el mar para llevar esa agua, esa grande lluvia que iba a derramar sobre la nación. Elías no vio una nube que tenía forma de la palma de un hombre. Elías vio espiritualmente la mano de Dios que se levantaba del mar para traer la respuesta. Por eso entiendo que en el versículo 44, cuando Elías recibe esa palabra, Elías se para y dice: ya. Y le dice al criado: córrele, busca al rey. Yo imagino que el criado estaba como que ¿qué le pasa a este hombre? Le dije que era una nube insignificante. ¡Corre! ¿Por qué? Corre, baja, desciende del monte. Ve y dile a Acab que prepare el carruaje real. Dile que prepara a la gente. Pero córrele, ¿por qué? Porque la lluvia te va a alcanzar. Sí. Esto no lo va a entender cualquier gente, hermano. La gente que anda media tibia va a decir: esta está loca. La gente que anda media carna, ya eso sí me entiende, ¿no? Esta gente va a decir: se le metió en espíritu a este hombre. Y córrele, porque te va a alcanzar la lluvia. Aquí él está todavía diciendo. Y cuando aquel empieza a descender, versos 45 y 46, dice que la lluvia empezó. Alguien alaba la gloria de Dios. La lluvia empezó a fluir mientras él bajaba. Algo poderoso. La lluvia empezó a descender como Dios se lo había prometido. Y la grande lluvia cayó sobre la nación. Y quiero terminar diciéndote esto: esa grande lluvia que Dios le prometió a Elías es la misma lluvia poderosa del Espíritu que hoy Dios promete a la iglesia que le busca, a la iglesia que le cree. ¿Cuántos creen que esa lluvia viene de parte de Dios? ¿Cuántos creen? Póngase de pie y levante sus manos. Póngase de pie y levante sus manos. Una grande lluvia se oye. ¡Oh, santo! ¡Oh, santo! Y todo aquel que crea que va a llover, que va a descender la gloria de Dios sobre su vida, sobre su ministerio, sobre su casa. Todo aquel que lo cree, levante sus dos manos arriba y empieza a orar en el Espíritu.
y empieza a ver cosas que otros no ven, y empieza a oír cosas que otros no han oído, y empieza a experimentar lo que otros no han probado. Oh iglesia, Dios te va a sumergir en una lluvia poderosa en esta noche. ¡Oh Dios! Alguien comienza a orar como Elías. Alguien comienza a abrir su boca. Mira, abre tu boca que algo va a pasar. Abre tu boca que algo va a pasar. Abre tu icarama candaraba baba shirika. Oh, alguien va a empezar a orar en el Espíritu. Comienza a orar en el Espíritu. Comienza, ay caramba baba shirika. Y cuando Elías oró, dijo: no me muevo de aquí hasta que me mande la lluvia. No me muevo, no me muevo. Algo poderoso está llegando a este lugar. Oh, siento la lluvia de Dios, siento la lluvia de Dios, siento la lluvia de Dios. Llueve sobre niños, llueve sobre jóvenes, llueve sobre damas, llueve sobre varones. Es la lluvia del Espíritu Santo, es la lluvia poderosa del Espíritu.